Bueno, sé útil. Dice, es del libro Un Minuto Contigo, del medium Jorge Berrío, de Cartagena. El espíritu comunicante es el espíritu llamado José Antonio. Dice así, sé útil. Sé útil siempre. No te quejes de tu inutilidad, de tus débiles fuerzas o de tu incapacidad intelectual o cultural. Cada uno tiene un papel que desarrollar en el escenario de la vida. Todos no pueden ser protagonistas. Recuerda que hay roles secundarios que sin ellos la escenificación sería imposible. Como estés y como te encuentres, sé útil y así crecerás. Eres instrumento de la divinidad en la tierra. No te alejes de ella para que no siembres sombras por ocioso y negligente. Ejercítate diariamente en una práctica útil. Siéntete capaz. Eres un hijo de Dios. Adelante. Haz el bien de palabras, actos, pensamientos y corazón. Puedes ser útil para hacer el bien siempre y cuando haya en tu corazón un poco de voluntad. Bueno, yo creo que es un mensaje para hoy y para siempre. Hoy de pronto estamos confinados, eh, apartados, voluntaria y obligatoriamente también, pero sin embargo, hoy en día con todos estos medios de comunicación que tenemos, todavía podemos ser útil donde quiera que estemos y tenemos la opción de pues mandar un mensaje, de llamar, de comunicarnos con prácticamente con seres de cualquier parte del mundo hoy en día, gracias a estas técnicas de comunicación. Y también están los medios pues electrónicos para enviar, están los mensajeros, ¿verdad? Para hacer envíos, no solamente de dinero, sino de cualquier artículo que pueda ser útil para otras personas, también en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Entonces, no que el confinamiento que obligatoriamente tenemos no sea una excusa para decir, ya, yo no puedo ayudar a alguien porque no puedo salir de mi casa, en fin, o sea, con nuestras oraciones, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, aún hoy en este confinamiento podemos ser de mucha utilidad para otras personas. Estos mismos mensajes, estas mismas enseñanzas, estos mismos videos, podemos compartirlos y no sabemos nosotros hasta qué punto podamos ayudar a alguien que necesita de pronto en ese momento este tipo de enseñanzas. Es un mensaje optimista, positivo, como todos los que nos da la doctrina espírita, pero no podemos ser acaparadores de este mensaje, no podemos guardarlos y atesorarlos en nosotros solamente, sino que tenemos que compartirlos porque en esta semana oí una frase a un predicador, una predicadora que decía que la mayoría de las personas está deshidratada. Deshidratada, ¿cómo así? Sí, deshidratada, no de agua física, material, pues sí hay muchos países que están viviendo escasez de agua, pero deshidratada es espiritualmente. Muchos tenemos esa falta de esa agua viva que son todas estas enseñanzas consoladoras que pueden llevar, calmar la sed espiritual de muchos. Entonces no tenemos derecho a acapararla, a encarcelarla solamente al círculo nuestro o de nuestra familia, sino tenemos que compartir todas estas enseñanzas con todas las personas a las que podamos llegar, porque no a todas podemos llegar, pero sí a muchas, con todas nuestras redes sociales, con todos nuestros archivos de teléfono, podemos llegar a muchas personas. Bien, ahora sí entonces, estamos listos ya con las diapositivas proyectadas. Para empezar, vamos a hacer la oración. Hoy la palabra le toca a Florecida Valle. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad de reunirnos en su nombre. Gracias a los guías que están siempre al tanto de estas pequeñas acciones que realizamos en lo personal y en lo colectivo. Son pequeñas, pero realmente
pueden llegar a muchas personas en diferentes lugares, por lo tanto no podemos pensar que son pequeñas o que son poca cosa o que son insignificantes, sino que son cosas muy buenas, muy positivas, muy grandes y por lo tanto van a viajar y van a regresar al origen de todas las personas de buena voluntad que quieran realizarlas. Entonces, pedimos especial inspiración para Florecides, que tiene hoy el uso de la palabra, para que ella nos pueda irradiar de esas reflexiones, de esas emociones, de haber preparado este tema y que todos salgamos de aquí fortalecidos. Pedimos también por los hermanos que no se han podido conectar aún para que puedan hacerlo y se puedan favorecer también de esta reunión que hacemos en nombre de Dios y en nombre de Jesús. Muchas gracias y que así sea. Bueno, Flore, así sea. Tienes el uso de la palabra. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar del capítulo 19, la fe transporta montañas, del Evangelio según el Espiritismo. La fe transporta montañas tiene 5 ítems: el poder de la fe, la religión, condición de la fe inquebrantable, parábola de la higuera, instrucciones de los espíritus, la fe, madre de la esperanza y de la caridad, la fe divina y la fe humana. En la cita bíblica de San Marcos 7:14 al 20 dice lo siguiente: ¿por qué nosotros no podemos expulsar ese espíritu según le respondió? Por causa de vuestra fe, porque en verdad os digo que si no tenéis la fe del tamaño de un grano de mostaza, diréis a esa montaña, trasládate, y de ahí para allá. Ella se trasladará y nada será imposible. Bueno, amigos, esta cita bíblica... Perdona, Flores. Acuérdate que tienes que decirle a Erika, que está manejando las diapositivas, cuando la cambia. ¿Oíste? Ok. Erika, ya vamos por la tercera. Porfa. La siguiente. Sí, me avisan con tiempo porque el sistema es remoto y se demora en pasar las diapositivas. Ya. Listo. La ¿Por que ahí? sigue, por favor. ¿Esa? El poder de la fe. La siguiente, sí. Se entiende por la confianza que tenemos para realizar una petición material o espiritual, la certeza de alcanzar un determinado objetivo, la lucidez que permite que se vea con el pensamiento la meta que desea alcanzar. Aquel que la posee avanza con absoluta seguridad y la fe sincera y verdadera siempre serena. La verdadera fe es aliada de la humildad. Cuando hablamos de la fe, tenemos que tener presente que en el sentido de cierta confianza y seguridad para una petición. El hombre es capaz de realizarla material que no logre concretar cuando duda de sí mismo. No obstante, para las palabras de Jesús, deben entenderse exclusivamente en el sentido moral. Las montañas que la fe transporta son nuestras dificultades. Entonces, es una parábola, porque siempre Jesús nos hablaba en parábola para, como él hablaba a personas de personas bastante humildes, entonces él hacía sus parábolas para que ellos entendieran. La fe sólida confiere la perseverancia, la energía y los recursos que permite vencer los obstáculos, tanto en las pequeñas como en las grandes
peticiones. La fe vacila, aporta incertidumbre y la duda y las que dudan aprovechan los adversarios quienes debemos combatir. En otro sentido, se entiende por fe la confianza y la seguridad que tenemos de realizar un pedido, la certeza de alcanzar un determinado objetivo. Ella otorga una especie de lucidez que permite que se vea con el pensamiento la meta, el deseo de alcanzarlo, En este sentido, la fe sincera y verdadera es siempre serena. Confiere paciencia que sale y esperar porque al tener su punto de apoyo inteligente en comprensión de las cosas. Está convencida de alcanzar el pedido. Por otra parte, la fe vacilante, insegura, de su propia debilidad, cuando recibe el sentimiento de interés, no es atendida. No debemos confundir la fe con la presunción. La verdadera fe es la aliada de la humildad. El que posee el depósito, deposita su confianza en Dios y sabe que ese pedido va a ser contestado. Por eso Jesús dice, si no habéis jurado, se debe a que no tenía fe. Entonces, si tenemos una fe vacilante, si tenemos una experiencia débil, pero si tenemos la certeza y la seguridad que lo que le estamos pidiendo al Padre Celestial por intermedio de su Hijo Jesús será contestada. Ahora, ¿qué debemos hacer para que nuestros pedidos sean nuestra confianza y la certeza y la lucidez, la seguridad serena y la verdadera fe aliada a la humildad? Me avisan cuando cambie. Sí, cámbiala, porfa. Sí, Erika. La fe consiste en la creencia del dogma especiales, los cuales son aquellos que predican las diferentes filosofías y religiones. La fe puede ser razonada o ciega. La fe nos analiza, choca contra la evidencia y la razón, produce fanatismo. La fe no se receta, no se impone. La fe necesita una base, es decir, la comprensión plena de aquello en que se debe creer y lo que se desea. Pásanos la parábola de la higuera. Ahora sigue Gise. Bueno, este es otro de los subtítulos que conforman el capítulo 19, parábola de la higuera estéril. En este subtítulo esta parábola se encuentra establecida en el libro de San Marcos, en el versículo 11, 12 al 14 y del 20 al 23, que dice así: cuando salían de Betania, él tuvo hambre, y viendo a lo lejos una higuera, fue a ver si encontraba algo en ella. Pero cuando se aproximó, solamente encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: que nadie coma de ti fruto alguno. Y lo oyeron sus discípulos. Al día siguiente vieron que la higuera se había secado hasta la raíz.
Pedro recordó lo que Jesús había dicho y le dijo, Maestro, mira cómo se ha secado la higuera que maldijiste. Jesús tomó la palabra y les dijo, tened fe en Dios. En verdad os digo que todo el que diga a esta montaña, sal de ahí y lánzate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea firmemente que todo lo que ha dicho sucederá, en efecto lo obtendrá. En esta palabra, la cita bíblica nos muestra que muchas veces la higuera estéril es el símbolo de las personas que solo tienen la apariencia del bien. Es decir, que vemos la apariencia, la superficialidad, lo superficial, o vemos solamente el brillo de una persona y no vemos la solidez. Vemos su forma, más no el fondo o el interior de las personas. O se manifiesta a través de doctrinas o filosofías que no poseen o que no tienen una base sólida. También nos muestra o es el reflejo de los árboles carentes de follaje que no dan fruto. El Evangelio nos explica que con respecto a algunas personas que nacen con alguna facultad que en el espiritismo se denominan mediums, estas personas cuando se ponen al servicio de intereses mundanos dan frutos malsanos, nos explica el Evangelio. Y son como la higuera estéril porque no producen nada bueno. Seguimos con la diapositiva. La Erika. siguiente. Ok. El siguiente subtítulo del capítulo 19 de La fe transporta montañas es la instrucción de los espíritus, las instrucciones de los espíritus. Y el subtítulo se llama La fe, madre de la esperanza y de la caridad. En este subtítulo nos explican que la fe es la madre de la esperanza y de la caridad. La esperanza y la caridad son hijos de la fe. La esperanza y la caridad son una consecuencia de la fe. Cuando tenemos fe, tenemos esperanza. Y cuando nos ponemos al servicio de las personas, tenemos también la esperanza y la fe de que ese servicio va a ser una bendición para esas personas y para nosotros mismos. La fe otorga la esperanza y el amor. La fe es la base de la regeneración, porque cuando tenemos fe, estamos transmitiendo unas energías fluídicas, pensamientos positivos que regeneran nuestros sentimientos y nuestras sensaciones y nuestra fuerza interior que permite que ese pedido que le estamos haciendo al Maestro Jesús se haga una realidad a través de un milagro o el resultado de un proyecto que nosotros queremos. Eso se llaman las bases firmes, dice el Evangelio. Hay que construir nuestra fe en bases firmes, porque nos pone un ejemplo el Evangelio. ¿Cuáles serían las bases de lo que estás construyendo? Si estás construyendo un edificio, ¿cuáles serían esas bases de lo que anhelas o deseas? Entonces, para ello tenemos que tener esperanza, es decir, una esperanza inquebrantable. También nos habla este subtítulo sobre la fe, que la fe sincera es atrayente y contagiosa. Cuando tenemos fe, nosotros reflejamos, contagiamos esa fe hacia las demás personas, a través de palabras persuasivas, a través de actos de bien, Y este subtítulo culmina con una expresión muy bonita que es: los milagros son obras de la fe. O sea que cuando tenemos una fe inquebrantable, cuando tenemos la seguridad, la certeza de eso que estamos anhelando, de ese deseo material o espiritual, obra el milagro, que es el resultado de la fe. Sigue la diapositiva siguiente, Erika, por favor. Aquí la tiene que cambiar. Bueno, ok.
En el último subtítulo que nos habla sobre la fe divina y la fe humana. Este subtítulo nos dice que la fe en el hombre es el sentimiento innato de su destino futuro, es la conciencia que él tiene de sus facultades inmensas. También nos explica que la fe solo ha sido comprendida en el aspecto religioso porque Cristo la preconizó como palanca poderosa y a través de los milagros demostró el poder del hombre. La fe es divina o humana de acuerdo a las facultades que aplique el hombre a la satisfacción de sus necesidades materiales y aspiraciones celestiales. Esas facultades que aplica el hombre, entiendo yo, explica el espiritismo que esas facultades las desarrolla el hombre a través de la fuerza que tiene en sí misma, en su interior. A través también explica el espiritismo del magnetismo y de la energía fluídica que nosotros desarrollamos cuando elevamos nuestro pensamiento. Bueno, esos son los cinco subtítulos que conforman el capítulo 19, que es La fe transporta montaña. Y bueno, ya llevando toda esta lectura y toda esta interpretación digamos, al momento que estamos viviendo, las circunstancias que estamos viviendo en este momento, podemos decir que es necesario que en este momento tenemos que fortalecer nuestra fe y trabajar en ello a través de este capítulo para tener la certeza y la seguridad de que este momento que estamos viviendo va a pasar. De que este momento que estamos viviendo es una prueba que Jesús nos está poniendo para que nosotros seamos más espirituales y también fortalezcamos nuestra fe, y también para que cuidemos el medio ambiente y a nuestros hermanos a través del bien. Que el bien se desarrolla a través de la caridad, que es una de las hijas de la fe. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, gracias a Flore. Me gustaría que Flore, que tiene bastantes anécdotas del poder de la fe, nos hiciera un recuento de algunas, Flore. ¿Tú has vivido en carne propia el poder de la fe o no? ¿Está oyendo, Florecide? Fuimos con Margarita Rosa de Francisco, locutora, y me dice, Florecide, acompáñame a llevar unos libros, era para un febrero, y unos uniformes, unas camisetas. Vamos. Cuando vamos me encuentro que los niños están estudiando en el suelo. Y yo vine tan triste, hasta lloré, y me metí abajo del escritorio y empecé a orar. Dios mío, ayúdame, ¿quién me regalará a mí unos escritorios para llevarlo allá? Como a la hora me llama el dueño del Ateneo, el sobrino el dueño del Ateneo Comercial, me dice, mira, Florecide, acaban de llevar los nuevos escritorios del Ateneo. Aquí hay 150 escritorios, ¿tú los quieres? Y yo, sí, voy por ellos. Y entonces, bueno, llamé a Maspae, pariente de nosotros de transporte, y dice, ay, Alma, esta caridad, yo te pago. ¿A dónde hay que ir? Al Ateneo. Bueno, fuimos otra vez a donde habíamos ido en la mañana y repartimos los pupitres, y el final de los pupitres terminaron donde Panchito Sierra, en Mies de Amor y en el colegio de los niños. Fue tanto el dolor de mi corazón que Papá Dios me oyó y conseguir los pupitres en menos de una hora. Yo también tengo una experiencia muy bonita. Cuando yo estaba en el colegio, en el bachillerato, yo tenía una amiga venezolana, unas hermanas que estudiaban allá en el colegio, y a través de un fin de semana me invitaron y fuimos a la casa de unas amigas de ellas de Venezuela. Del cónsul. Sí, y resulta que conocimos a una muchacha y departimos muy chévere ese día y todo. Y bueno, ya ese día la conocí y conversamos y la pasamos muy rico.
Como a los 15 días llegó mi amiga del colegio, Solexis, y me dijo, Gisela, si te contara que Belkis está hospitalizada, tuvo un accidente bastante fuerte y tiene una gangrena vía vaginal, está bastante delicada. Le van a cortar la piel. Y prácticamente eso se le está pudriendo, mejor dicho, y yo me acuerdo que Era el recreo. eso ella me lo contó en el recreo. Y cuando yo llegué del colegio, a mí eso me impactó bastante, me impactó muchísimo. Cuando ella me contó eso, sobre todo que me dijo que las carnes se le estaban pudriendo, eso me impactó muchísimo. Y cuando llegué aquí a la casa, como mi mamá siempre me ha hablado de la energía y todo eso, entonces yo entré al baño, puse una velita y me arrodillé y le pedí mucho a Dios que mandara muchas energías de sanación, que le diera una oportunidad, que ella era una mujer muy joven, era una jovencita. ¿Como tú? Como yo, claro. Entonces, yo en mi pedido le dije, Señor, dale una oportunidad, porque ella es muy joven y de pronto a través de esta prueba, ella va a aprender algo a través de esta prueba. Entonces, como al día siguiente yo le pregunté a Solesi, ¿cómo sigue Juliana? No, Gisela, entonces yo, como a los tercer, cuarto día le volví a preguntar, Solesi, ¿cómo sigue Belkis? Me dijo, imagínate tú que estuve allá. Y Belkis me dijo que ella había soñado que Dios le iba a dar una oportunidad a ella. Que Dios y ya, o sea, ya en ese momento ya... Iban a cortar la piel. No, ella ya empezaba a cicatrizar, o sea, ya se estaban viendo resultados del tratamiento y ya ella iba a empezar a hacer. Y a partir del día en que ella tuvo ese sueño, ella se empezó a recuperar. La recuperación de ahí en adelante fue más rápida. Los médicos quedaron. Sí. Está muy bien, qué buenos testimonios. No sé si Flores tendrá otro por ahí, Flori, del poder de la fe. Bueno, cuando yo en el año 75 trabajaba en el Hotel Riviera del centro, la ama de llave viene llorando a mi oficina que quedaba casi a la entrada de la recepción del Hotel Riviera. Ajá, niña, ¿qué te pasa? No, fíjate que a mi hija le tomaron un TAC y se gradúa, fue eso como para el principio de noviembre, se gradúa y parece que ahora que van a tener que operarle al cerebro. Yo, no, mamita, pero ten fe. Esta noche tú pídele a Jesús, pones una agüita, lees el Salmo 23 y le pides al Maestro Jesús que la opere, que los ángeles sanadores la operen. Bueno, al día siguiente, cuando llego, ella llega toda alegre. Ajá, mija, ¿y qué pasa? Florecí de anoche, mi casa no tiene puerta. Y yo de pronto miro para el cuarto de mi hija, que la tenía que llevar para la clínica para que la operaran, y resulta que yo veo a un señor con un sombrerito, con una chaqueta, allá con otros ángeles vestidos de blanco. Y cuando yo vi eso, yo empecé, Señor, yo voy a decir como Florecida que tengo fe, que mi hija no tiene nada, que no tiene nada. Bueno, se quedó dormida y cuando se levantaron encontraron en la mesita algodones, gasa, alcohol, y la niña, cuando la llevaron a la clínica para tomarle otra OTAT, el médico le dijo, no, aquí no hay ningún tumor, esta niña está sana. Sí. Qué bien, qué bien, qué bien. Flores, bueno, voy a ser de entrevistador. ¿Iba a decir algo, Gise? Sí, y otro testimonio que vivimos en carne propia aquí en la casa con la enfermedad de Alex. Cuando tú sabes que él tuvo una enfermedad neurológica, mi primo, cuando nos los trajimos de la clínica, que duró así varios meses entre la clínica y la casa, llevándolo constantemente a la clínica, los médicos dijeron que ya no había nada que hacer, que ya esto era un milagro de Dios, no sé qué. Tuvieran el funeral listo. Que tuviéramos el funeral listo, imagínate. Entonces nos trajimos a Alex para acá, para la casa. Y bueno, y te cuento que, bueno, Alex perdió la vista, perdió muchas facultades físicas, pero con el tiempo recobró la vista, recobró el movimiento de una sola mano con terapia física. 3 al día.
3 al... Ah, bueno, tú venías a hacer el evangelio y no sé si recuerdas que estaba agresivo. Y justo cuando empezamos a hacer el evangelio, él cambió su actitud, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro. Sí, que estaba muy agresivo, pero era pues la consecuencia de su discapacidad que en ese momento lo llevaba a esas agresiones porque no tenía cómo desahogar eso que él estaba viviendo. Entonces, sí vimos su recuperación, sí, él se recuperó. Y bueno, sí vivimos y sí vimos la fe de nuestras oraciones a través de su proceso. Bueno, yo voy a hacer un poquito de entrevistador, como te he escuchado varias historias, Flores. Cuéntanos esa en que tú tenías un poco de temor porque ibas a pasar por un lugar solo y tú oraste con fe. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, cuando yo trabajaba en la telefónica, era jefa del reparto de los recibos. Yo salía del TIA y el Banco Ganadero y Prosecon estaba en el 5º piso de eso. Bueno, yo salía a tardecito, 11 y piquito, y me vine, pero necesitaba un dinero temprano y me meto en el cajero. Cuando yo llego a la esquina donde está ahora la Simón Bolívar, que ahora iba a ser cuestión jurídico, veo 2 pelados morenitos que salen de la piscina olímpica y percibí a nivel de evidencia que tenían unos cuchillos para hacerme daño. Entonces yo empecé a orar, ay Padre, Maestro Jesús, envíame una cuadrilla de ángeles protectores, porque yo digo cuadrilla porque en la telefónica los carros tenían un chofer y 4 personas. Y yo dije así, ay Señor, mándame una cuadrilla de ángeles protectores, Maestro Jesús nos permite y tal. Pero yo llegué a la señora del teatro, el cinema ahí, y ella me dijo, oye mamita, ¿dónde están los hombres tan lindos que venían contigo? Y yo le dije, mis ángeles protectores, una cuadrilla me mandó Jesús. Y yo temblaba, y de pronto viene un taxi, y si me abre la puerta, me dice, esos que están allá te iban a atracar, y yo me monté, y el hombre dio la vuelta y llegó a la brigada y me trajo para acá, para la casa. Pero me pasé mi susto, pero yo invoqué al Maestro Jesús. Y tengo otra historia que se me había olvidado, pero ahora sí Dios me la recordó. Cuando por segunda vez Ale tuvo otra crisis, Ale quedó totalmente, después que se había movido, Ale quedó sin hablar nuevamente y ya teníamos 5 meses de estar en la clínica. Y entonces yo ese día ya desesperado, un día Gilma, un día Gisela, ya estábamos cansados tanto tiempo de estar en la clínica. Y ese día bajé orando por las escaleras y entonces le digo, ay, Maestro Jesús, dame una luz. Y entonces yo le dije al muchacho, oye, véndeme un jugo de naranja, pero con puro hielo grandecito. Y cuando llegué sentí una voz que me dijo, pasa el hielo por los labios. Y entonces yo cogía el hielo y se lo pasaba y de pronto grita Ale. Pero toda la clínica yo, ¡tengo hambre! Después que no hablaba. Muy bien. Bueno, Flores, yo voy a aprovechar. Ajá, dale. Y en esos días que él ya empezó a hablar, me dice, tía, acaban de entrar 2 personas por la ventana. Entonces tú le dices, gracias por la visita, cuéntame quiénes son ustedes. Entonces uno de los espíritus dijo, yo soy Rosa Saavedra, la mamá de tu abuelo. Y la señora que está al lado mío es la ama de llave de la casa de nosotros, porque ellos eran unas personas bastante acomodadas. Entonces ella le dijo, Alex, vengo a ponerte unos aparatos que todavía en las clínicas no los estoy usando porque aquí hay mucho virus y a ti no te viene. Entonces él me decía, tía, están poniendo como un bafle de los picó en cada rincón de la clínica, en el centro pusieron como un círculo y entonces yo dije, pero ¿qué círculo? No, ella dice que son unos extractores
que echan energía buena y me limpian el cuadro. Entonces, las señoras salieron por la puerta. ¿Qué tal? Muy bueno, muy bueno. Bueno, yo voy a aprovechar, aun cuando no es del tema del poder de la fe, pero yo sí quiero aprovechar, pues esta reunión se está grabando. Yo quiero aprovechar que tú nos des el testimonio tuyo de tu experiencia cercana a la muerte. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Tu accidente. Claro, claro. Entonces, por favor, Era, relátanos con pelos y con señales esa experiencia cercana a la muerte tuyo. Oíste, sin correr, era suave. 12 de- era un sábado y yo tenía un amigo que tenía el dueño del Electroatlántico, Gabriel Peláez, y él me cambiaba cheques, que yo tenía cuenta en el Banco de Bogotá. Entonces, Gabriel, vengo aquí, y me bajé en el Teatro Res. Pero como yo venía haciendo la cuenta de lo que iba a hacer, lo que no sé, cuando yo me bajo en la parte del bus, otro bus se me mete y yo quedo como un sándwich. Entonces yo en ese momento dije, Maestro Jesús, dame una oportunidad, yo tengo una niña de 6 años, ayúdame, ayúdame. Y una fuerza grande separó a los dos buses. Yo me bajaba de un bus de Calda Recreo, el otro bus no me acuerdo, y una fuerza con una luz abrió los buses y mi espíritu salió, yo iba como en esa cosa de la NASA, a todo timbal en un canal de luz. Y entonces cuando la gente está muerta, está muerta, está muerta, ya habían separado los buses, llévala para la clínica Cervantes, que está muerta. Y yo hablaba, vea, Maestro Jesús, dame una oportunidad. Y aparece nuevamente mi abuelita y me empuja, me coge por los hombros y me empuja y me dice, no es tu tiempo. Y se identificó, yo soy Rosa Saavedra Viloria, la mamá de tu papá. Devuélvete que no es tu tiempo. Y yo regreso, y cuando yo regreso ya estaba una ambulancia, me montaron, me llevaron para la clínica Cervantes, que quedaba en la esquina donde está la clínica Asunción. Cuando yo despierto allá, yo le decía, llamen al doctor Manuel Barbo, que a mí no me pueden poner antibiótico. Entonces me tomaron radiografía y me dice, mamita, tengo el corazón partido. Si tuviera el corazón partido, estuviera muerta. Entonces me pusieron las radiografías y me dice, tienes todo el costillar de la parte izquierda, lo tienes partido. Y es hasta ahora que tengo el manguito rotador partido y me duele. Cuando la gente me toca el mango abierto me duele, pero yo siempre pidiéndole a Dios con mucha fe y esperanza que lo que no pudo hacer, porque no me podían enyesar, sino me incapacitaron, era estar quieta hasta que, porque el doctor Cervantes me dijo, mija, has contado con suerte, porque los nervios de las costillas son los más delgaditos del cuerpo humano. Y es de buena, porque mi esposa anoche llegó con la especialización del doctor Manuel Barbo. ¿Qué tal? Muy bueno, muy bueno. Bueno, aun cuando no te llevaron al hospital y los médicos no te pudieron en ese momento del accidente declarar clínicamente muerta, pues eso es lo que dicen muchas personas que No, las personas... han tenido experiencias cercanas a la muerte y la maquinita, lo que le llaman la línea mortal, ¿no? Cuando la maquinita no presenta ninguna señales cerebrales, ni ningún pulsación, ni nada de eso, aún así las personas han tenido experiencias como la que tú tuviste con tu abuelita, ¿verdad? Ese túnel donde se encuentran unos familiares, algunos han visto a Jesús, ¿verdad? Algunos han visto a otros familiares. Yo lo invoqué. Sí. Yo lo invoqué porque yo estaba tirada en el suelo y la gente gritaba, ¡está muerta, está muerta! Así es, así es. Bueno, yo pienso que esto ha sido un buen complemento al tema del poder de la fe, que ustedes pues lo hicieron muy bien entre las dos. Y yo pues sí quisiera agregar que la fe, estos milagros que se llaman así o se llamaban así, aun cuando sabemos que la definición de la palabra milagro
es hecho extraordinario, ¿sí? Eso es lo que etimológicamente significa la palabra milagro. Hoy en día se cree que los milagros son violaciones a las leyes de la naturaleza, ¿sí? Y nosotros decimos, los espíritas decimos, que no son violaciones a las leyes de la naturaleza. Es el cumplimiento de las leyes de la naturaleza. Lo que pasa es que no están definidas todavía todas las leyes de la naturaleza, ¿sí? Y la doctrina espírita vino a demostrar, pues, las leyes de los fluidos, ¿verdad? Después de eso se ha demostrado ya científicamente, desde la época de Einstein, ¿verdad? Que dice que la materia es energía. Entonces, hoy sabemos que estas cosas son posibles porque somos seres espirituales viviendo una experiencia carnal. No somos seres carnales que podemos tener experiencias espirituales. Somos seres espirituales viviendo experiencias carnales y por lo tanto lo que puede hacer nuestra alma con su voluntad, con su fe, es mucho, ¿sí? Y en este caso, ser un ser superior como Jesús, que estaba, que poseía los fluidos materiales más, más especiales, más dignos del planeta Tierra, podía con su voluntad, con su fe, realizar todos estos hechos extraordinarios. Repito, no fueron violaciones de las leyes de la naturaleza, sino el cumplimiento de unas leyes que no se conocían todavía en esa época, pero hoy sabemos que son completamente posibles. Y la física cuántica está demostrando cada día más todo lo que nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras acciones pueden hacer, ¿verdad? Todo lo que, las demostraciones que se han hecho con la telequinesis, que a distancia podemos doblar cucharas, podemos hacer mover objetos y todo este tipo de cosas, es una demostración visible de lo que podemos hacer que no se ve, ¿sí? Y en este caso, pues, las sanaciones, las curaciones, todo esto que se ha hecho. Entonces, pero podemos decir, no, pero es que Jesús y sus discípulos, pues, realmente ellos no tenían muchos estudios, no tenían muchos conocimientos. Y nosotros hoy sabemos que cada noche en los libros espíritas, en varios libros espíritas, se dice que cada noche Jesús con sus discípulos leían las escrituras y hacían sus oraciones posteriormente a esos estudios. Eso que los espíritas hacemos cada viernes o cada sábado o cada martes, cuando nos reunimos, también lo hacía Jesús con sus apóstoles. Entonces, en las mañanas, ellos salían a poner en práctica todo eso, todo ese deseo de ayudar, de sanar, de servir a las otras personas. Entonces, ¿por qué la fe? Perdón, porque estos hechos extraordinarios que habían sido llamados milagros, se fundamenta con la fe. Y la fe con el conocimiento, con la meditación, con el análisis. Por eso nosotros tenemos que estar muy seguros de todas estas leyes espirituales que nosotros tenemos la seguridad que existen, ¿verdad? La ley de la reencarnación, la mediunidad, que tú nos acabaste de mencionar varios casos de mediunidad. No estamos solos. Hay seres, hay espíritus que no, como nosotros, pero que no tienen el cuerpo físico, que nos acompañan, que nos ayudan. Lo hemos denominado de muchas maneras, como ángeles, como genios, buenos espíritus. Le decimos nosotros los espíritas con el nombre que ellos tienen, que son espíritus. Entonces, espíritus superiores que se asocian cada vez que uno quiere hacer una obra de bien, ¿sí? Por eso nunca debemos pensar que estamos solos y nuestras oraciones son escuchadas. No todas se cumplen de la manera que quisiéramos, pero siempre Dios y Jesús, que es el regente de la tierra, el espíritu a cargo del planeta Tierra, tiene el control de esta nave planetaria, de este planeta, y
cuando hacemos esas oraciones, cuando hacemos esas obras de bien, pues por supuesto que vamos a encontrar seres que se van a asociar y van a ayudar si esa persona, si ese enfermo, pues también tiene el mérito, el merecimiento, ¿sí? Porque no todo, no solamente con pedir se van a dar las cosas, pero si por lo menos de nuestra parte están las condiciones, el deseo, la voluntad, y en esa persona que va a recibir también va a tener los méritos, puede ser y muchas veces es ayudado, ¿verdad? Por esos intermediarios entre Dios y los hombres, que son los espíritus superiores. Entonces, no sé quién más quiera agregar algo, también una experiencia, o quiere aportar algo, o quiere preguntar algo. Tenemos tiempo todavía para hacerlo. Dale, dale. Sí. A ver, resulta que hace 8 días vive una persona ahí en la esquina que el señor está enfermo de Alzheimer, la niña es Down, y la hija mayor se ha caído de un segundo piso y se ha partido el frontal, el tabique, y que si yo podía colaborar para los taxis, yo, ¿cómo no? Y tal, les di. Bueno, recorrieron clínica medio, le pusieron un diclofenato y la llevaron al día siguiente. Yo, usted lo único que tiene que hacer es orar al médico divino de nosotros. Al día siguiente le tomaron la radiografía y le dijeron, tráigala para operarle la nariz, el tabique y lo que acá. Cuando ellos estaban esperando, el médico pidió otra radiografía. Y cuando ella estaba haciendo la vuelta, ella estaba sentadita en una silla, vio a 2 ángeles que le tocaban la frente, le alargaban la nariz. Bueno, vamos a tomarle la radiografía. Y entonces llevaron a la amiga y le tomaron la radiografía, y en la radiografía que le tomaron en la mañana no absolutamente nada. Pues cuando ya ella es contenta con lo que hicieron bien y llega donde la mamá, una señora que ha pasado un trabajo, y entonces me dice, ay, vino Florecida y ya no tiene el tabique partido ni el frontal partido. Y yo, vio, la fe hace milagros, no dude de la fe. Y ella me abrazó y ella me dice, como tú me dijiste, yo paré toda la noche orando a la Virgen de Guadalupe y al Maestro Jesús. Yo primero al Maestro Jesús y después a nuestra amiga guadalupana. Maravilloso, me sentí a ver con una sensación de que el Señor, él sabe que yo soy rápida y que los milagros conmigo tienen que ser inmediatamente. Bien, bien, bien. Tienes muchos amigos espirituales y eso es muy bueno. Lo que tú haces es muy bueno, transmitir esa fe. Tenemos también a nuestra amiga Marta, que también es hace esos consejos de pedir al ángel guardián de cada uno de nosotros. ¿Cierto, Marta? Sí, sí, yo creo mucho en el guía espiritual porque es que ese no lo pusieron ahí, no de adorno, no lo pusieron ahí para que acudamos a él y él es un intermediario entre nosotros y Jesús y María, no, pero es que Jesús, a María también se le pide porque Jesús dijo, todo lo que le pida a mi madre en mi nombre yo te lo concedo, entonces a la María sí se le puede pedir. Inclusive sobre todo María tiene tantos puestos, su clínica tiene tantos, como le diríamos, cupos allá que tiene salas de psiquiatría, sala para niños con problemas, mejor dicho, ella se ha especializado más en lo que es comportamiento humano de todas las edades, entonces a María también se le puede pedir, pero no, los ángeles de la guarda para cualquier persona, o sea, uno está preocupado por una persona, por un hijo, por un amigo que está viajando y yo siempre, así yo no conozco a la persona, a mí me dicen, ay, que yo tengo mi hijo en este momento, en tal situación, yo siempre le pido ayuda a mi ángel de la guarda y le digo a él que se comunique con el ángel de la guarda de la persona por la que yo estoy pidiendo y le digo que entre los dos vayan y socorran o si la tienen que traer o si necesito saber de esa persona
porque yo muchas veces el hijo mío está viajando y pierdo la comunicación con él y yo comienzo a pedirle al ángel de la guarda mío que por favor se comunique con el de él, que de alguna manera yo sepa de él y a los minutos yo o a la media hora yo estoy sabiendo de él, porque es que el ángel de la guarda nos lo pusieron para que acudamos a él en cualquier momento o circunstancia. Pero también quería decir que la fe, hay personas que no tienen fe y hay personas que ni siquiera creen en la existencia de Dios, pero resulta y pasa que eso es una virtud como las demás virtudes que la hemos cultivado ya en existencias pasadas, ya hemos venido cultivando esa fe y cuando hemos llegado a este punto en que estamos ahora, que tenemos mucha fe, ella no aparece de la noche en la mañana a los que no creen. Eso se cultiva como las demás virtudes, como el que es honesto, como el que es humilde, así igualmente como se cultivó la humildad en los seres que son humildes, así mismo es la fe. Exactamente. Y la doctrina espírita nos ha aportado mucho a la humanidad en cuanto a eso. Incluso en el Evangelio según el Espiritismo, en la parte de atrás, están unas oraciones dictadas por los mismos espíritus, porque Allan Kardec y todo ese equipo espiritual entendieron de que a todos no les era fácil ni abrir sus labios, ni abrir su corazón. Ahí nos está diciendo Edith que le ha gustado mucho el tema porque ella considera que le hace falta fe. Entonces, ellos supieron eso y hay unas oraciones sugeridas en cada uno de los momentos de nuestra vida. También el Evangelio según el Espiritismo tiene su último capítulo, el de las oraciones escogidas, seleccionadas. Inicialmente también en el capítulo está un desarrollo del Padre Nuestro, que fue la oración enseñada por el mismo Jesús, cómo la desarrolló Allan Kardec a la luz de las enseñanzas de los espíritus superiores. Y están cada una de las oraciones para los diferentes momentos de nuestra vida, ¿verdad? Antes de acostarnos, para los enfermos, para los ángeles guardianes, para cuando estamos indecisos en tomar una decisión, ¿verdad? Es decir, es un capítulo que hemos ignorado, se ha ignorado muchas veces, pero que es un capítulo para estudiar. Entonces, realmente, nunca nos sintamos que estamos solos, siempre estamos acompañados, mínimo por nuestro guía, ¿verdad? Pero además, dice ese mismo estudio que coloca Kardec como prefacio, ¿verdad? Que se asocian además nuestros familiares que conocimos en esta existencia, o sea, abuelos, tíos, hermanos que conocimos, y otros que no hemos conocido en esta existencia, pero que están allá, que es nuestra verdadera casa, nuestra verdadera patria espiritual, ¿verdad? Y que vienen a visitarnos y que se asocian a nuestros clamores, a nuestros pedidos, a nuestras solicitudes, ¿sí? A medida que el espíritu va evolucionando, progresando, va adquiriendo en sí también unos desarrollos espirituales, emocionales, ¿verdad? Que le dan una cierta autoridad sobre otros espíritus y sobre los elementos de la naturaleza, ¿verdad? También su conocimiento, su crecimiento espiritual le dan esa autoridad y pueden hacer esas ayudas, esas mejorías y hasta esos hechos extraordinarios, ¿verdad? La recuperación de nuestra salud, si nosotros tenemos los méritos, repito, tenemos fe y vamos cambiando pues esas formas de vivir, vamos teniendo esa afinidad espiritual, ¿verdad? Entonces, Abel, dígame. Abel, ahora que tú acabas de decir un hecho extraordinario, hacen como 7 años, mi prima me llama, acompáñame que van a operar a Orlando, el pitcher izquierdo que ha tenido Colombia, muy famoso. Y entonces me dice, bueno, vamos. Pero cuando yo me iba, había un escaparate y salió un Maestro Jesús. Y yo cogí la estampita y me la llevo a la clínica. Cuando ya él lo van a meter a cirugía, le digo, mira, este médico divino te va a poner un corazón nuevo.
Bueno, ¿qué pasa? Esas operaciones de corazón abierto son, y tú sabes cómo soy yo, que tengo camina para yo, ay, Maestro Jesús, ayúdalo. Llamaba a Sheila, llamaba a Becerra Meneses, llamaba a todos mis amigos espirituales. Pero cuando él iba a entrar, yo le dije, él es el que te va a cambiar el corazón, te va a poner un amortiguador nuevo. ¿Qué pasó? Que la operación, dijeron, el señor Orlando acaba de morir. Y todos los médicos se estaban quitando las camisas y todo, y de pronto una enfermera dice, el señor regresó, y todo el mundo a ponerse otra vez las capuchas, los guantes, y han encontrado en la mesa de la clínica del norte un, un, un pedazo como de tubo que no era quirúrgico. Algo como si lo hubiera metido y le hubiera destapado la vena que le habían sacado de acá abajo. Unos tubitos que ahí se lo pusieron, bueno, ahí está vivo y coleando, y con el dolor que ya el mes que viene su hijo cumple 1 año, que se fue al cielo en Bogotá, porque también era pelotero. Cuando ya Orlando 2 meses en la clínica, ya lo van a traer. Te tengo que contar una cosa, Florecide. El mancito, Maestro Jesús, fue el que me metió la mano en el corazón, que yo sentí que casi que me partía la atrás. Y cuando él me mete la mano, yo me regresé. ¿Cómo te parece? O sea, Y lo yo, vio, ¿viste? Ah, lo vio. lo vio parado en la camilla en la sala de cirugía. Lo vio parado metiéndole la mano así como la estampita. Y ese Maestro Jesús, yo más nunca he visto una estampa igual a esa. Pero yo sé que esas estampas las venden, una estampita muy linda del Maestro Jesús. Bueno, yo creo que con este último testimonio, no sé si haya algo más que decir, que aportar, que preguntar, pero creo que con este último testimonio, pues hemos cerrado bien este tema del poder de la fe. Entonces, somos todos llamados a mejorar nuestra fe y hacer cosas positivas, no solamente por nosotros mismos, sino por las demás personas que nos rodean, para que esa ir desarrollando cada día más, ¿verdad? Como nos decía Marta, es algo que se desarrolla, la fe se desarrolla, ¿verdad? Entonces, si practicamos cada día con esas oraciones con nuestros seres queridos, pero también recordemos que tenemos que estudiar, que hacer estos estudios, estas lecturas, ¿verdad? Porque de esa manera se aviva más la fe. Es como el estudio es como el combustible que hace que la llama todavía se encienda más y que no se vaya a apagar jamás, ¿sí? Sobre todo en estos momentos difíciles, ¿verdad? Puede nuestra fe en algún momento disminuirse y tenemos que con el combustible del estudio y de la oración encenderlo cada día más, ¿verdad? Se necesita que haya más llamas prendidas para que la oscuridad que por momentos parece cernirse sobre el mundo nunca impere, nunca impere. La luz pequeña o grande que podamos encender nosotros, que se una a las otras luces para que este mundo jamás esté en la oscuridad. Entonces, yo creo que ya podemos dejar de grabar, Erika, por favor, para entrar entonces en la oración final.